Gracias. Bueno, estamos estrenando un micrófono. Aquí voy a estar juntito a él para que se escuche bien y para despertarlos cuando empiecen a roncar. Bueno, iba a ser acompañado con música, pero el chip ya se fue. Ok, vamos a iniciar. Miren, tengo básicamente dos grandes retos para la predicación del día de hoy. Bueno, eran dos, pero con este frío creo que va a ser un tercero que los pueda mantener calientitos y atentos. El primero es lograr que seamos desafiados a poner en práctica verdades, principios o realidades de este estudio bíblico en el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy, y que podamos aplicar a nuestra vida, trasladar este pasaje de la Escritura de la vida de Daniel a nuestras vidas, y que podamos llevarnos algunos elementos que seamos desafiados a ponerlos en práctica. Y el segundo y más difícil es lograr que los jóvenes no se me duerman a los 5 minutos de iniciar la predicación, ¿verdad? Para eso les pedí que por ahí me trajeran un papelito con su nombre. No sé si ya los tienen listos por ahí. A ver, arriba los papelitos. Bueno, ok, gracias. Los vamos a usar, pónganle su nombre. Hay que estar atentos a la predicación. Ahorita les voy a decir para qué nos van a servir esos papelitos. Bueno, para poder cumplir con estos dos objetivos que tenemos el día de hoy en esta predicación, uno es que logremos poner en práctica, ser desafiados, verdades que vamos a ver, y el dos es que pues, nuestros jóvenes estén bien atentos, ¿verdad? Vamos a orar entonces para que el Señor nos pueda conceder este tiempo de estudio, de aprendizaje, de asimilación y de poner en práctica la palabra de Dios. Los invito a que oremos. Gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has regalado, un día sin duda gélido, Señor, frío, con lluvia, Padre, pero aún así, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, nos mantiene calientitos, Señor. Te rogamos que tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, las verdades que tú quieres que pongamos en práctica en esta semana, en nuestra vida, en la predicación del día de hoy, Señor. Te ruego que tú me uses, Señor, que pueda yo transmitir el mensaje que tú me has dado, Señor, y que la iglesia, Señor, tu iglesia pueda ser exhortada, Señor, a caminar, Señor, con el tipo de fe, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das y que nos das, Señor, de estar confrontados con tu palabra. Y te rogamos que cuando salgamos hoy de este templo, de este recinto, Señor, salgamos diferentes, Señor. Que el mensaje que hemos de recibir transforme nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor, y podamos estar más unidos a ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, hermanos, vamos a mencionar algo que voy a usar al final para concluir la predicación. Y este tema, sin duda, es un asunto de la fe. ¿Sí? Si hablamos de la fe y definiciones de fe, pues existen muchísimas definiciones de fe. Para este efecto yo voy a mencionarles algunas y ustedes me van a ir diciendo más o menos cuál se acerca un poquito más a la definición de fe que tienen ustedes. Miren, algunos dicen que la fe es equivalente al optimismo. Tener fe es creer que todo va a estar bien, que Dios te prosperará y te protegerá de todo mal, que te regalará éxito, riquezas y felicidad. De acuerdo con esta definición, vivir en fe es vivir con un optimismo inconmovible. Existe otro concepto que percibe la fe como un proceso natural en el que una persona reconoce en cierto nivel que Dios existe. ¿Sí? Yo creo en Dios, no sé mucho de Él, no sé mucho de su poder, supongo que si Él es Dios debe tener cierto poder, pero no estoy seguro que creer en Dios afecte mucho mi vida o las decisiones que yo tomo. Pues sí se puede decir que vivo por fe porque yo creo. Es una definición de fe un poco más ambigua, un poco más débil. Creo en Dios, pero probablemente Dios no se involucra mucho en mis asuntos cotidianos, ¿no? Otro concepto muy popular acerca de la fe es parecido al primero, pero un poquito más aplicable. Para algunos la fe es la confianza en la liberación. En esta definición la fe no es vista como un simple optimismo, sino que se trata de creer que Dios te rescatará de aquello a lo que tanto le temes y estar seguro de que Dios te va a librar.
las personas que creen en esta definición dirían que si tienes cáncer, entonces vivir por fe es creer que Dios te sanará. Y que si crees con las fuerzas necesarias y de manera genuina, entonces serás sanado. ¿Es otra definición de fe? Una última definición concibe la fe como sinónimo de obediencia. Vivir por fe es obedecer los principios bíblicos, aunque sea difícil o a pesar de que la sociedad no esté de acuerdo con esto. Aquí también hemos tenido definiciones de fe, que es la respuesta a la reacción que tenemos nosotros al ver la manifestación de la gloria de Dios. Bueno, ahí ya acabamos de ver muchas definiciones de fe y vamos a ir viendo a lo largo del estudio qué tanto incide lo que yo creo, las decisiones que yo tomo cuando estoy puesto en circunstancias extremas. ¿Saben? Bueno, aquí ya veo a los jóvenes, ya se me están empezando a dormir, ya hice una introducción y ya como, a ver, los papelitos no están. Ah, sí, los tengo todavía, muy bien. Bueno, ok. Voy a hacer trampa. Sé que no puedo echar mano de mi carisma, ni de mi capacidad de narrativa, ni de la riqueza de mis palabras. Así es de que me di a la tarea de ir a una tienda, perdón por el comercial, y bueno, pues me di a la tarea de decirles, bueno, si van a estar atentos, pues tiene que haber alguna recompensa, ¿no? Entonces, bueno, ya se imaginarán aquí lo que puede haber: relojes, carteras, joyas, bueno, pero como está haciendo mucho frío, yo creo que van a valorar más un huevito sorpresa. ¿No? Aquí está un huevito sorpresa, aquí está. Si alguien es así más de gustos delicados y su paladar no puede comer cualquier chocolate, bueno, tenemos un Ferrero Rocher. Y bueno, aquellos que dicen, lo dulce no es lo mío, bueno, un pelón chiquito, pelón rico. Bueno, jóvenes, aquí estén atentos porque aquí están los premios. Sabemos que el mayor premio es la palabra de Dios, pero bueno, aquí tenemos un pequeño incentivo para que estén alertas. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar esto? Voy a empezar a hacer unos antecedentes y conforme vayamos viendo los antecedentes, en cada capítulo voy a ir buscando que ustedes me reconozcan una palabra que tiene que ver con el tema en cada capítulo. Entonces, en el capítulo 1 hay una palabra, en el capítulo 2 hay otra palabra, en el capítulo 3 hay una palabra. Esas palabras me las van a poner en el papelito, en el que las mejores respuestas se van a llevar uno de estos premios. ¿Estamos atentos? ¿Estamos listos? Bueno, ok. Bien, vamos a ver el enfoque que le vamos a dar a la predicación. ¿Sale? No se me dispersen, aquí están los regalos, no los estoy agarrando. Vamos a poner atención. Bien, voy a tratar los tres capítulos y en cada capítulo hay una palabra. ¿Sale? Voy a empezar ahorita más adelantito con el primer capítulo y la primera palabra. Quiero mencionarles antes que hay dos enfoques que quiero que veamos en esta predicación. Dios, por un lado, está tratando con su pueblo. Sí recordamos por qué su pueblo está en Babilonia. Sí, el pueblo está en Babilonia por un juicio de Dios. ¿Sí? Un juicio que hizo sobre su pueblo porque su pueblo se alejó de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su pueblo está cautivo, ha sido llevado a otra cultura y quiere ser asimilado en esa cultura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios en estos 3 capítulos también se dirige a su pueblo y tiene un mensaje para su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, tenemos al pueblo vencedor, que es el pueblo de Babilonia. ¿Sí? Ellos son los ganadores. Entonces, ellos dicen, pues yo ya la hice, ya conquisté a este pueblo. Pero no, créanme que no. Dios también tiene que decirle algo a ese pueblo. ¿Sale? A ese pueblo pagano, Dios también tiene que decirle un mensaje y tiene juicio sobre ese pueblo pagano. Específicamente tiene 3 juicios, que son las palabras que les voy a pedir que busquemos. Ok, ¿por qué digo esto? Marcos nos comentaba que las guerras en la antigüedad no nada más eran guerras militares, sino también eran religiosas. Y que tenía que ver con que aquel ejército que ganaba no solo ganaba por su estrategia militar y por sus recursos militares, sino también ganaban porque sus dioses eran más fuertes que el otro dios.
Entonces tenemos a Nabucodonosor que gana y se lleva los utensilios del templo y dice, estos son mi trofeo. Mis dioses han sido más grandes y más fuertes que el Dios de los judíos. Esa era su idea. Pero empieza el capítulo 1 y en Daniel nos dice que no es así. ¿Qué nos dice Daniel? Capítulo 1, versículo 2, que Dios había entregado en sus manos al rey de Judá. Entonces, espérame, tú no ganaste. El Señor está haciendo un juicio sobre su pueblo y está usando al imperio babilónico para cumplir ese juicio. ¿Estamos de acuerdo? Viene la primera aclaración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón que ya me perdí. ¿Okay? Pero también Dios va a usar a su pueblo, ya me encontré, para darle un mensaje a ese reino. Y por lo tanto utilice aquellos cautivos que se llevaron a Babilonia. Estamos hablando de Daniel y sus 3 amigos. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a usar, siempre el Señor cuenta con un remanente, ¿sí o no? Siempre hay un remanente fiel. El pueblo de Dios a lo mejor en lo grueso falló, pero Dios siempre va a tener un remanente. Siempre va a tener un remanente fiel que el Señor va a usar para cumplir sus propósitos. Y aquí vemos la historia de Daniel, particularmente en el capítulo 3 vamos a ver la historia de los 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, y cómo ellos van a ser los portavoces de ese mensaje que Dios tiene para ellos. Todo esto va a llevar a Nabucodonosor a que reconozca quién es Dios, que Él es el único Dios de dioses, el Señor de los reyes, el Dios que revela los misterios, el Dios que salva y puede librar de la muerte. ¿Sale? Bueno, entonces, con este breve antecedente, con este doble enfoque que vamos a tener, por un lado vamos a ver Dios cómo va a usar a su remanente, a su pueblo, y por otro lado vamos a ver los juicios que el Señor va a hacer con el pueblo de Babilonia. Capítulo 1. Ya vimos que el Señor le entregó el pueblo a Babilonia. No fue victoria de él, el Señor lo entregó. ¿Sale? Muy bien. Y entonces cuando Él dice, tráeme a lo mejor de ese reino, a las personas más capaces, de los reales, de los príncipes, y los voy a asimilar a mi cultura. Y lo primero que voy a hacer es que, como yo soy el que gané, yo gané porque yo estaba bien alimentado. Mis soldados comían buena comida y por eso ganamos. Entonces les voy a asignar porciones de alimentos a estas personas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces les vamos a enseñar cómo hacemos las cosas aquí en Babilonia. ¿Sale? Ojo, por ahí se empieza a asomar la primera palabra que quiero que empecemos a pensar. El Señor le va a decir a Nabucodonosor la forma en la que tú haces las cosas, la manera en la que tú piensas que deben de ser las cosas, no es lo correcto. Les paso un tip, la palabra empieza con la letra C. ¿Vale? Ok. Entonces dice, denle la comida de esto, y no es comida. Denle comida, porque es comida, sé comida, no es comida. Denle la comida del rey, ¿sale? ¿Y qué dice Daniel? Yo me abstengo de comer ese alimento. ¿Por qué? Porque puedo contaminar. Rechazo el alimento, ¿sale? Y entonces voy a comer únicamente, ¿qué comió? Ensaladas y agua. Así como cuando como con Marcos, que vamos al Chili's y dice, ¿qué vas a comer? Ensalada y agua. Igual. Entonces, así, igual. Y yo acá con mis costillotas, ¿no? Bueno, ensalada y agua. Porque yo soy el vencedor y entonces la comida que nosotros comemos es la mejor. Y no nada más eso, no nada más me voy a ocupar de tu alimentación. Me voy a ocupar también de la educación. Te voy a enseñar mi lengua. Te voy a enseñar mi literatura, te voy a enseñar las estrategias militares que nosotros utilizamos, te voy a enseñar tantas cosas que he aprendido de otros pueblos que he conquistado y que he tomado lo mejor y que eso me ha hecho a mí ganar. Yo gané. Pero ¿qué sucede, hermanos? Resulta que todo su conocimiento y todas las maneras en las que ellos trabajaban, todas las cosas que ellos hacían, la forma en la que ellos los hacían, no fue lo mejor. Daniel y sus amigos comiendo únicamente legumbres y agua,
tuvieron su semblante mucho mejor que cualquiera de todas las personas que comían esa alimentación. Entonces el Señor le dice, no, la forma en la que tú haces las cosas, la manera en la que tú piensas que son las cosas, no es la manera correcta, sino cuando yo estoy con una persona que aún nada más come legumbres y agua. Y va el primer mensaje. Nabucodonosor directamente no lo supo, pero el capitán de la guardia, el encargado de ellos, sí se dio cuenta que su semblante era mejor. Y él sabía exactamente lo que comía, porque él se lo proporcionaba. Y entonces ahí tenemos el primer juicio en el capítulo 1. Está enjuiciando una característica del reino de Babilonia. Las cosas como ustedes las hacen no es la mejor. Es cuando Dios está detrás de una persona que le es fiel. ¿Sale? Nabucodonosor no lo supo, el reino el de la guardia sí lo supo. Además, dice el capítulo 1 que Daniel y sus amigos fueron llenos de ¿qué? De la sabiduría y de la inteligencia de Dios. O sea, que no solamente ellos estaban mejores alimentados, sino que intelectualmente también estaban mejor preparados. ¿Ok? Entonces, capítulo 1, un juicio sobre las C de los babilónicos. Vamos a ver si descubrieron la palabra. Capítulo 2. ¿Qué sucede en el capítulo 2? El rey dice, bueno, ya conquisté pues casi todo. ¿Qué va a pasar con mi reino? Y el Señor entonces le revela a través de un sueño, un mensaje hacia el futuro, que ya lo vimos con David, ¿estamos de acuerdo? Un sueño terrible. Entonces lo perturba, se asusta y dice, ¿qué hago? Pues ¿qué hago? Yo soy el ganador, tengo a los mejores sabios, a los mejores consejeros, a las personas más preparadas, astrólogos, caldeos, y todas esas personas que he ido asimilando y que ellos me han ayudado a conquistar y hacer lo que hoy soy. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Los mando a llamar. Y los manda a llamar y les dice, necesito que me interpreten un sueño. Muy bien, rey, danos el sueño. ¿Qué creen? No se los voy a dar. ¿Cómo que no los vas a dar? Pues ¿cómo te vamos a interpretar el sueño? Es que no quiero que me engañen, yo quiero saber la verdad. Díganme el sueño y denme su interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas personas, estos sabios, los mejores de todo el reino de Babilonia, los mejores de la tierra conocida entonces, le dicen al rey, ¿qué crees, rey? Lo que tú nos estás pidiendo es imposible. No hay nadie, absolutamente nadie que te pueda dar una respuesta de este tipo. Si tú nos dijeras el sueño, entonces nosotros te lo interpretamos, pero si tú quieres que nosotros te digamos el sueño, es un asunto de los dioses. Segundo juicio, hermanos. Daniel se entera que van a matar a todos los sabios y entonces él pide acceso al rey y le dice, oye, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, hay un sueño, ok, dame tiempo yo de ir y de consultarlo y entonces yo te daré el sueño y su interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Daniel va con sus amigos, oran a Dios y el Señor le responde a Daniel, le revela el sueño y le revela la interpretación. Daniel va delante del rey y le dice, existe un Dios en el cielo que conoce todos los misterios y que Él revela todo lo oculto y Él es el que me ha dado la interpretación. Entonces hay un segundo juicio. ¿Qué fue lo que dice el rey cuando Daniel interpreta el sueño? Sin duda tu Dios es Dios de dioses y es el Dios que revela los misterios, revela lo oculto. El segundo juicio contra el imperio babilónico empieza con la letra S. Dios juzgó la S de los, no es Superman, hermanos, la S de los babilónicos. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora vamos a pasar al tercer capítulo. ¿Sale? Vamos a entrar al tercer capítulo cortito, ya todos lo estudiamos, y vamos a ir con dos desafíos en la mente. Nos tenemos que identificar con dos personajes. O nos identificamos si somos cristianos con el pueblo, con el remanente de Dios, y tenemos que ver tres desafíos, o si nos identificamos con Nabucodonosor. Si hay aquí alguien que esté apenas simpatizando con el cristianismo, si alguien en el video va a ver
y está apenas conociendo, puede ser que él se identifique más con Nabucodonosor. Él puede decir, yo he llegado hasta aquí y soy lo que soy, ¿gracias a quién? A mi esfuerzo. Yo me he preparado. Yo fui y me preparé en la mejor universidad, o en una de las mejores, la que pude pagar, y entonces ejerzo una profesión, o tengo un oficio. Yo aprendí mi oficio con uno de los mejores, que hacen nieves, o que hacen pan, o que soldan, o soy el mejor albañil. Me preparé con el mejor, pero todo lo que tengo hasta el día de hoy, lo he logrado gracias a mi esfuerzo. Y sabes, si tú lo piensas así, entonces el desafío es un poquito como lo que le está pasando a Nabucodonosor. Él creía que él había ganado, resulta que Dios le había dado la victoria. Él creía que las formas, las cosas que ellos hacían era la mejor, y Dios le está mostrando otra. Él pensaba que todo el conocimiento y todas las cosas que él sabía, era lo mejor, y Dios le dice, solamente yo muestro lo oculto. Entonces, pues resulta que ya la cosa no es tan centrada en mí. Resulta que existe un Dios en el cielo, que es el que da y entrega los reinos. Es ese Dios que tiene en sus manos el corazón de los reyes, y ellos hacen y siguen el camino que el Señor les ha trazado, igual que los ríos. Ese es el Dios que hoy nos está llamando, y es el Dios que se está empezando a revelar a Nabucodonosor. Entonces, hermanos, vamos a tomar partido. ¿Qué somos? Somos cristianos, somos el pueblo remanente de Dios. Tengo desafíos para ustedes. Somos personas que estamos conociendo al Señor, que creemos que todo lo que hemos hecho es por nuestras fuerzas. Entonces aquí hay un Dios que se está revelando y está mostrando quién es. ¿Sale? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 3 y vamos a ver la primera sección donde Nabucodonosor exige que se adore la estatua. Vamos a leer Daniel, bueno, les voy a leer yo Daniel, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice, estamos ahí, capítulo 3 de Daniel, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Me voy a adelantar un poquito, versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sí? Y el 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, que sí nos caería bien ahorita con el frío, ¿verdad? Muy bien, en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia, el rey Nabucodonosor construyó una monumental estructura de oro, una imagen de oro. Este objeto medía 27 metros de alto y su base era de 2,5 metros. Tal vez fue hecha de madera y chapada en oro. ¿Ok? ¿Se pueden imaginar? Es un valle, está las casas, que serán a lo mucho tiendas, casas de 1 o 2 pisos, y se levanta una estructura de ¿cuántos? 27 metros de oro. ¿Se imaginan a mediodía con el sol cayendo de plomo cómo brillaba esa estatua, esa estructura? Impresionante. La podías ver de muy lejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y de dónde creen que surgió la idea de esta estatua? ¿Cómo se le ocurrió al rey hacer esta estatua? Pues el sueño, ¿no? Tú eres la cabeza de oro. Dijo, no, la cabeza no, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, me lo he ganado, Dios me dio la potestad, entonces de aquí soy. Muchas veces cuando a veces nos predicamos el Evangelio y lo hacemos al estilo de que tú eres un hijo de Dios, entonces lo que vamos haciendo es saludando a la persona que aún no se ha arrepentido. Y en ocasiones, en lugar de que vengan con arrepentimiento al Señor, vienen con demandas delante del Señor. A mí me cumplen todo lo que me dijeron. Bueno, pues tenemos este caso, Nabucodonosor, cuando le interpretan el sueño, le dicen, bueno, Dios te ha dado este reino y tú representas la cabeza de oro. Bueno, no la cabeza, todo, ¿ok?
Daniel, curiosamente, en todo este capítulo no aparece. Solamente vemos como actores principales tanto a Nabucodonosor como a los 3 amigos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no estaba Daniel? No sabemos. Pudiera estar tratando asuntos del rey en otro lugar, no está presente. Pero sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban ahí y se encontraban en un terrible dilema. Sadrac, Mesac y Abednego estaban dispuestos a declarar su lealtad al rey, pero como judíos tenían prohibido inclinarse ante una estatua de oro. Acorde a los 10 mandamientos citado en Éxodo 20, 4 al 5, dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Bien, entonces tenemos un grave dilema, hermanos. Recordemos en Hechos capítulo 4 cómo Pedro y Juan estaban predicando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los tomaron, los llevaron ante un concilio y les dijeron: no vuelvan a predicar acerca del nombre de Jesús y ni anden diciendo que resucitó. ¿Qué respondieron ellos? Hechos capítulo 4 versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si usted se identificó con el pueblo de Dios, déjeme decirle que muchos de nosotros enfrentaremos situaciones semejantes. Y la pregunta es, si tú te encontraras en una situación similar, ¿cómo responderías? Y si tú te identificas con Nabucodonosor, pues ¿qué crees? Aunque seas el chido de la película, siempre te vas a encontrar con gente que va a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo puede ser que yo me enfrente ante una situación así? ¿De qué me agarro en esos momentos? ¿Sabes de qué te agarras? De la definición de fe que tú tengas. Si tú crees que la fe es que te vaya siempre bien y una decisión así me va a llevar a algo malo, entonces yo cedo. ¿O no? Porque pues si yo creo que la fe en Dios es que siempre me vaya bien y aquí hay un problema, pues entonces mejor me inclino. ¡Ay, me caí! Ya estoy adorando! Pero si tu definición de fe es obedece a Dios antes que a los hombres, ¿cuál va a ser tu postura? Firme. Muy bien. ¿Qué sucede? Vamos a pasar entonces a la segunda parte. Simple y sencillamente Nabucodonosor enfurece al ver que los jóvenes judíos desobedecieron sus órdenes. Se pone bueno. Vamos a leer de Daniel 3 versículo 8, que dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ya ven que casi no hay gente que se dedique a ver lo que uno hace, ¿verdad? Es raro. Está aquí en la Biblia, pero yo creo que es una cosa muy rara. No hay esa gente que nada más anda viendo qué hace uno, ¿verdad? ¿No? Aquí lo dice, entonces, el 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Fíjense, hay unos. Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, ya no son algunos, ya son 3, bien identificados, ¿no? Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ya se imaginarán la respuesta del rey. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y entonces el rey, ya estando ahí enfrente de él y de toda la gente, dice: a ver, ahora pues, ¿estáis dispuestos, versículo 15, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música? Es la tercera vez que lo menciona. Yo creo que era una orquesta muy famosa. Han de haber sido los Tucanes de Babilonia o algo así, porque dice que el arpa, bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento. O sea que si chiflan, bailan, o sea, también. Dice, y de
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Fíjense bien lo que dice al final. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Sí? ¿Qué Dios nos va a librar de mi mano? Yo quiero ver. Bueno, en el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, fíjense bien lo que les dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No le dicen, vive el rey, o vive el rey. No, le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y la joya de este capítulo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, si analizamos un poquito el contexto, probablemente estos jóvenes tendrían argumentos válidos para obedecer al rey. Es posible que tuvieran buenas explicaciones para ceder y solo por esta vez, ya que estaban ahí exhibidos, comprometerse con el rey. Es importante resaltar el trabajo que implicaba ser la voz de los judíos en las esferas más altas del gobierno babilónico, ser una influencia en la toma de decisiones y en el diseño de nuevas políticas para favorecer y proteger al pueblo de Dios. Si Sadrach, Mesach y Abednego morían, no continuarían con el plan de Dios en Babilonia. Ellos eran necesarios y estaban llevando a cabo una importantísima misión. Dios los había puesto ahí con un propósito y no permitiría que nada les pasara. Dios no quería que murieran. Si sacamos a Dios de la ecuación, tú dices, es que no es posible, yo soy muy importante, mejor cedo, aguas. ¿Qué sucedió? La trompeta sonó, los tocanes de Babilonia tocaron, toda la multitud que hizo se postró. ¿Y ellos qué hicieron? Parados. No se postraron. Para estos jóvenes la voluntad de Dios y su gloria eran mucho más importantes que la fama, la posición, la seguridad e incluso su vida misma. En su deseo de ser fieles a Dios, estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas por él. Nabucodonosor amenazó a Sadrach, Mesach y Abednego y les dijo, si ustedes no adoran la imagen, serán echados inmediatamente al horno en llamas y no habrá Dios que los pueda librar de mi mano. Nabucodonosor era como muchos hombres en la actualidad, quienes piensan que Dios puede actuar en algún nivel intangible, pero rechazan la posibilidad de que Dios pueda intervenir físicamente de manera sobrenatural y poderosa en asuntos de la vida diaria. Y creo que aquí hay muchos testigos de la manera sobrenatural y poderosa que actúa el Señor en nuestras vidas. Y por ahí anda un Pati Quebrado que salvó la vida de una manera totalmente milagrosa. Bien, Nabucodonosor, enojado, enfurecido, ¿qué hizo? Ordenó inmediatamente la ejecución de los 3 jóvenes hebreos. En su ira, el rey excedió los límites de manera absurda, asegurándose de que la experiencia finalizara dramáticamente. El rey ordenó que el horno se calentara a la máxima intensidad. O sea, le agarró y le movió así todo hasta lo más caliente. Caliente, calientote y super calientote. Y abajo decía Nabucodonosor, hasta ahí. Y entonces ordenó que los más fuertes los amarraran así como estaban vestidos y los echaran al horno de fuego. Inclusive las personas que los aventaron, ¿qué pasó con ellas? Murieron del calor tan intenso. Bien, fíjense lo que Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de tu mano? Y ellos dijeron, el Dios al cual nosotros servimos. Muy bien, hermanos, ¿con quién nos identificamos? Somos ese Nabucodonosor que nos predica la palabra y nuestra reacción es ira, coraje. No, a mí no me salgas que tu Dios y a mí no me andes cuenteando. Aquí las cosas son como yo digo. Siempre han sido así y siempre van a ser así. Así es de que, ve viendo. Bueno,
Si tú te identificas con, o eres una persona así, déjame decirte que Dios interviene en esos asuntos, que la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene Él. Y que la ira es algo muy dañino. Dice por ahí, una persona narraba que una mujer se acercó al evangelista estadounidense Billy Sunday. Este evangelista nació por ahí de 1835-36, y él era beisbolista. Y siendo beisbolista, Pablo lo dijo, sí, ya, brinqué. Escuchó una misión y escuchó unos himnos, y él recordó los cantos que su madre le cantaba, y entonces, ¿qué cree? Se hizo evangelista. Fue el béisbol profesional de la liga entonces y se hizo evangelista. Bueno, esta persona, un día una persona se acercó y le dijo, una mujer le dijo, pues no tiene de malo perder los estribos, dice, yo solo exploto y pues ya, eso es todo. Y Billy Sunday le dice, bueno, también una escopeta explota y mira pues todo lo que pasa, ¿no? Todo el daño que hace alrededor. Entonces, si tú eres de ir a la palabra de Dios, bueno, vas a dañar. Puedes dañar inocentes, puedes dañar tu entorno, y a final de cuentas tendrás que reconocer quién es Dios, como lo vamos a ver más adelante. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo afecta tu fe el hecho de ya una realidad de poner tu vida al borde? Ya no fue que tú dijiste algo, ya el horno de fuego está ahí listo. ¿Te vas a sostener? ¿Tu fe te va correcta en la persona de Dios te va a sostener? Muy bien, vamos a ver entonces cómo, por último, Nabucodonosor contempla el milagro y se arrepiente. Daniel 3:24 dice, los 3 hombres, ¿qué pasó con ellos? Fueron arrojados al horno. Inmediatamente Nabucodonosor se asomó, ¿y qué vio? 4. Caray, vio 4 hombres. Y entonces todavía le dice a sus consejeros, ¿pues qué no echamos 3? Sí, rey, viva el rey, echamos 3. ¿Y por qué veo 4? Hay 4 ahí, y además uno de esos 4 tiene el aspecto de hijo de los dioses. Y no veo que el fuego les haga ningún daño. ¿Cómo es posible? Entonces, con temor, se arrima y les dice, salgan. Y todos se arriman a ver, y dicen que no había daño, no había olor a humo, no había quemaduras en sus cabellos, no había quemaduras en su ropa, ni olor a fuego. Muchos eruditos creen que se trataba de una aparición del Cristo preencarnado, el Hijo de Dios caminando con ellos, animándoles, afirmándoles y teniendo comunión con ellos en medio del fuego. Te darás cuenta que esto es real en tu vida. El sufrimiento te acerca a Dios. Las dificultades y los desánimos te llevan a estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. El rey Nabucodonosor y los funcionarios del gobierno de Babilonia presenciaron el asombroso despliegue del poder de Dios. Este rey pagano estaba lleno de admiración y alabanza para el Rey del cielo. Vamos a ver qué dijo cuando sucedió esto en los versículos 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este libro profético, además, más adelante vamos a ver con las 70 semanas, nos revela la venida del Mesías. En este capítulo Dios enjuició algo también. La tercera palabra empieza con O, de los babilonios. Los babilonios tenían mucho O de todo lo que ellos eran. ¿Sí? Y Dios les dijo, tu estatua de oro de 27 metros y tu horno de fuego delante de mi Dios no es nada. Y se le olvidó lo que le pasó a la otra estatua, ¿no? Fue quitada y puesta a un reino. Bueno, se está presentando al Mesías. Fíjense qué curioso. Nuestro Señor Jesús es también nuestro abogado.
Cuando Daniel y Sadrach, Mesas fueron acusados injustamente, nuestro abogado les perseveró la vida. Cuando fueron arrojados a las llamas, como si fueran al infierno, ¿quién estuvo ahí con ellos? Nuestro Señor. Cuando el enemigo que anda como león rugiente queriendo devorarnos, Daniel capítulo 6, nuestro Señor estuvo ahí y le tapó el hocico a las bestias. Ahí tenemos manifestaciones claras del Mesías, del Salvador. Entonces, Dios le dijo a Nabucodonosor, tú no ganaste, yo los entregué. ¿Sí? Tú no tienen todo el conocimiento su pueblo. El que revela las verdades soy yo. El que sabe el futuro soy yo. Y he aquí viene un rey. He aquí viene un reino. Y en ese reino eterno va a haber un rey. Y ese rey es el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino milenial y posterior al juicio, el reino eterno, la nueva Jerusalén, va a estar implementado aquí. ¿Sale? ¿Cómo podemos entonces concluir todo esto, hermano? Si nosotros somos Nabucodonosor, vemos en él un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Aquí les voy a leer lo que dice Louis Berkhoff. Escribió: de acuerdo a la Escritura, el arrepentimiento es un acto total e interno. No debe ser confundido con el cambio de vida que procede de él. La confesión del pecado y la reparación de los daños son frutos del arrepentimiento. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesús, ¿crees que tus frutos, tus acciones son una evidencia de tu arrepentimiento? Es una pregunta. Aquí vemos que Nabucodonosor se arrepintió. Se arrepintió que ¿qué hizo? Decretó. Digo, no fue un decreto así muy espiritual que digamos, ¿verdad? Cualquiera que haga, los descuartizan y lo tiran. Pero bueno, hubo un fruto de un arrepentimiento, reconoció. ¿Hay conversión ahí? No sabemos. Hasta el momento hubo un arrepentimiento, hubo un reconocimiento. Si tú te has identificado con Nabucodonosor desde el principio, reconoce quién es Dios. Arrepiéntete. Date cuenta que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú has logrado, no proviene de ti. El Señor te lo ha dado. No eres tú. No se trata de ti. Dios tiene un plan y lo vemos aquí. En este tiempo el Mesías iba a ser anunciado. Para nosotros es historia. El Mesías ya vino a su primera venida y esperamos su gloriosa segunda venida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tú te has identificado con el pueblo de Dios, pues también hay un desafío muy grande, hermanos. Es bonito ver una predicación donde el personaje principal sale avante, ¿no? Donde viene la prueba, viene la dificultad, y al final son elevados a grandes alturas, y les dan regalos, y les dan dones, y ¿quién no nos gusta ver esas películas cuando eso sucede, verdad? Pero hermano, ¿qué sucede cuando luego regresamos a casa? Y vemos pues que el trabajo no anda bien, que a lo mejor económicamente pues el dinero no alcanza, probablemente la salud está abatida, probablemente tenemos un hijo en problemas, y esa realidad nos puede golpear en la cara. Y entonces empezamos a decir, bueno, pero yo oro a Dios, yo le pido que me sane, yo le pido por mis hijos, oro por mi negocio, pero pareciera ser que Dios guarda silencio. Y entonces pues venimos a la iglesia, alabamos, hacemos nuestro estudio, y los problemas pues se nos olvidan, pasan de lado, pero salimos de la iglesia, volvemos a casa y tenemos otra vez esa sombra pesada sobre nosotros. Y oramos, y pareciera ser que el Señor está en silencio, y pareciera ser que no hay respuesta. Y entonces, cuando vemos estas historias, vemos nuestra realidad, podemos dudar, hermanos. Pero fíjense, déjenme decirles algo. Cuando el Señor Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, Él le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Vienen cosas muy difíciles, pero que se haga tu voluntad. Y en el cielo hubo silencio, hermanos. El Señor fue prendido esa noche, el Señor fue enjuiciado injustamente, Él fue escupido, fue golpeado,
fue humillado, fue exhibido. Al día siguiente lo azotaron, lo escarnecieron, lo obligaron a cargar un madero hasta el lugar donde lo iban a ejecutar. Lo traspasaron, hermanos. Y en el cielo hubo silencio. Fue crucificado, fue burlado, fue traspasado por una lanza. Y el cielo guardó silencio. Y el Señor murió. Y el cielo guardó silencio. Pero al tercer día, hermanos, el Señor resucitó. Y Dios hizo una gran obra de salvación en él. Hermanos, cuando Dios aparentemente está en silencio, está haciendo una gran obra en nosotros. Así es de que, hermano, Dios está haciendo una obra en esa situación en la que usted está, donde aparentemente le está guardando silencio. No está guardando silencio. Él lo está llevando a usted a que confíe de la manera correcta en Él. Lo está confrontando con la definición de fe que tiene usted acerca de Dios. Y le está diciendo, mírame a mí. No veas las circunstancias, no veas los problemas, no veas el horno de fuego. Ten tu mirada en mí. Yo estoy a cargo. Y si nosotros somos fieles a eso, hermanos, entonces estaremos caminando. Fíjese bien cómo estaremos caminando, llenos de polvo. ¿Y sabe por qué vamos a estar todos empolvados? Porque delante va nuestro Maestro, el Señor Jesús. Y del polvo que levanta, nosotros lo recibimos. ¿Y sabe qué camino es ese? El camino angosto, hermanos. El camino de la vida. Entonces no se desanime, hermano. Revise cuál es su definición de fe. Revise a quién está siguiendo usted. ¿A las circunstancias? ¿Está usted siguiendo la gloria? ¿Está usted siguiendo la fama? ¿O está usted caminando detrás de su maestro? Porque ¿sabe qué? Cuando su maestro hizo su más grande obra, el cielo guardó silencio. Sí, ya, exactito. Bueno, vamos entonces vamos a orar para terminar y vamos a ver si atinamos las palabras. Sí mencioné la última letra, sí, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces vamos a orar con este anhelo de que hoy hayamos encontrado una respuesta. Que el Señor nos haya dicho, no, mi silencio no quiere decir, no me importa. Mi silencio quiere decir, estoy haciendo una obra de fe en ti. Y ten un concepto correcto de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú anhelas, Señor, y tú así lo has mandado, Señor, que nos acerquemos a ti, que confiemos en ti, Señor, que no quitemos la mirada de ti, Señor, que no veamos las circunstancias, las dificultades, los problemas, con los hijos, con la salud, con el dinero, con la pareja, con tantas circunstancias que pueden venirse en contra, Señor, en esta vida. Pero, Señor, tú nos has dicho, yo estoy en perfecto control de todo. Y si tú no quitas tu mirada de mí, y si tú sigues a tu Maestro, estarás caminando en la verdad y en la vida. Así es de que, Señor, pues te agradecemos porque tú en este libro, Señor, profetizaste, anunciaste la venida del Mesías. Ese Mesías que es nuestro abogado, ese Salvador, ese Dios que salva, que nos salva del horno, nos salva del infierno, nos salva de las llamas, que murió por nosotros. Que nosotros ahora, como discípulos, como siervos tuyos, Señor, queremos caminar contigo. Danos el valor, danos la correcta definición de fe, Señor, para que la pongamos en ti. Que nuestra fe sea obedecerte, sea amarte, sea seguirte, que anhelemos estar llenos de polvo porque tú caminas delante de nosotros, Señor. Guíanos a tu verdad, guíanos a tu reino. Queremos estar ahí, queremos servirte, queremos verte, Señor. Gracias en este tiempo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, pásenme sus papelitos.